Hace 12 años, Cristina en su reelección había dicho que no había que importar ni un solo clavo, que todo tenía que ser producto argentino. Hace 8 años, Macri para asumir había dicho que no iba a privatizar absolutamente ninguna empresa y que iba a mantener todo el gasto del Estado. Hace 4 años, en la asunción de Alberto, bueno, se pensaba que volvía el kirchnerismo, ¿no? La intervención, la expropiación de empresas. Y ayer, en la asunción de Milei, el pueblo aplaudió un discurso centrado en achicar el Estado, darle libertad al sector privado y en soportar tiempos difíciles para un futuro mejor a finales del año que viene, ¿no? Soy Facundo Jurisic, estoy acá a mi derecha con Isra Albornoz Molinari y esta es la 80ª reunión de la Mesa del Caos, en la cual vamos a reflexionar un poco sobre el cambio de época que se vivió en la Argentina o el cambio de la cultura, ¿no? De cómo podemos pasar de, en poco más de una década, de 12 años, tal vez un poco más, pasar de un pueblo convencido realmente, ¿no? De que el Estado tenía que dirigir la economía y de no importar nada, de bloquear el comercio, de proteger la industria local, a un pueblo que hoy en día mayoritariamente acepta las ideas liberales. No sé todavía si tomamos magnitud de este cambio, ¿no? Bueno, a ver. ¿Cómo podríamos empezar? Porque nosotros creo que ya hablamos un poco, ¿no? En otros momentos de cierto cambio cultural. Ayer vimos una plaza que, de alguna manera, más allá de la figura de Milei, lo que despierta, que aplaudía ese ajuste. Una plaza que le aplaudía a la fuerza de seguridad. Una plaza que cuando terminó el acto veíamos que se pusieron a juntar otra vez la basura, como ya vemos en los últimos actos de los liberales, lo vimos allá en otras provincias. O bueno, que cuando la policía agarraba a alguien que quería robar, que la gente lo abucheaba, el que quería robar, y aplaudía a la policía, ¿viste? Bueno, sí, un poco también el hartazgo, ¿no? De la gente en ese sentido. O por lo menos hay menos defensores de delincuentes, ¿no? En ese sentido. Sí, como que toda la doctrina abolicionista quedó medio allá en el pasado. Incluso también algo interesante de la organización, ¿no? De la manifestación, sí, o de la manifestación de ayer en el Congreso, es cómo se fue la gente, porque viste que el kirchnerismo siempre tenía esta metodología de llevar la gente en micros, viste, de llevar por las organizaciones, y cada uno iba en su columna, viste. Y tenías, por ejemplo, no sé, del movimiento Vita y estaba toda la columna del movimiento Vita que tenían los carteles. Después, no sé, de la Cámpora y tenías del otro lado la columna de la Cámpora, ¿no? Como que cada uno estaba en su sector. Y en cambio la movilización de ayer fue totalmente opuesto a eso. Fue gente que fue autoconvocada sin que nadie los llevara. Y sin ninguna organización, cada uno poniéndose donde podía, donde encontraba. Y sin ningún cartel o decir, bueno, acá está un sector, acá está otro sector. Sino simplemente gente que fue a ver lo que pasaba. Y que bueno, yo fui y era testigo, ¿no? De toda la gente que iba caminando, porque la calle estaba cortada a partir de cierto punto, y la gente yendo caminando y yendo así con sus amigos o con conocidos, y ya está, sin que haya una organización de ese estilo tan vertical por ahí. Y creo que eso es como hasta algo simbólico de nada, de como ese cambio de la manera de ver el mundo, ¿no? Por un lado el kirchnerismo organizando algo desde arriba, ¿no? Mientras que Milei más bien diciendo, bueno, que la gente justamente se organice sola y que venga. Sí, y otro punto, por ahí a mí me parece importante, que vimos que transversalmente vos ibas y veías diferentes personas por ahí de diferente sector social o diferente decil económico. Eso ya te marca por ahí ese cambio cultural, porque no es que había, no sé, sectores trabajadores y porque era un presidente o una nueva ideología, un nuevo dirigente socialista, o veías a sectores, qué sé yo, empresarios y el nuevo dirigente político era, qué sé yo, ¿viste? Neoliberal, vamos a decir. No, lo que veías es diferentes personas, ¿no? Algunos por ahí, podríamos decir, algunos más chetos, otros por ahí más clase media, otros por ahí que se lo veían más pudientes, otros por ahí más del conurbano, gente por ahí de diferentes provincias, el porteño, ¿no? Como sí. que o hasta gente de la villa incluso, ¿no? Que claro, gente de la villa,
gente por ahí de diferentes edades. Lo que vemos es que este fenómeno, para mí no es fenómeno Milei, es fenómeno liberal, por lo menos en lo básico, porque esto también se habló, hay algunos que dicen que no, bueno, pero en realidad no hay un cambio cultural, es más la figura de Milei, porque esta gente no conoce los contenidos del liberalismo y por ende no están militando liberalismo, están militando Milei. Yo creo que sí están militando el liberalismo no desde un punto de vista intelectual, no desde un punto de vista de, no, bueno, el liberalismo es el respeto y el estricto del proyecto de vida del prójimo, y mirá acá porque Rothbard dice, no. Aunque hay algunos que sí, intelectualmente se ha despertado un poco más el interés, incluso los marxistas ya están empezando a volver a leer liberales porque todavía no tienen mucha idea, pero el común de la gente, yo creo que sí tiene, más allá de la intelectualidad, sí tiene ciertas bases liberales ahora, por lo menos no todos, pero una buena parte, en cuanto a cuál debería ser el rol del Estado o cuáles son los problemas que tiene Argentina y por qué. ¿Entendés? Hay inflación, bueno, ya no le echan la culpa yo creo que la mayoría de los argentinos no le echan la culpa, mira que dije de los argentinos, sí. No le echan la culpa a, no, pero el comerciante me subió los precios porque se abusa. Yo todavía lo escucho en algunas personas, pero muy pocas. Antes era la regla general. Ahora dicen, no, pero este gobierno es el que genera inflación, ¿no? Ahí hay algo, ¿no? Claro, hay algo, sí. una cuestión concreta. Después, cuestiones impositivas, ¿no? Sí. Pasa que no me dejan producir. Sí, después, cuestiones por ahí, para salirnos de lo económico, cuestiones de seguridad. Aunque eso estuvo más tiempo, ¿no? Que el problema, hay un problema de inseguridad y el Estado debería ocuparse. Sí, pero todavía cuando estaba Macri como que había un sector muy grande que decía no es el problema es el sistema. No dura, claro. El problema es el sistema y hay que reformar el sistema. No hay responsabilidad individual. O sea, el sistema en qué sentido, ¿no? De la cultura, ¿viste? Claro, hay que cambiar la cultura porque hay que cambiar, o sea, el discurso que había antes era hay que cambiar la cultura porque el delincuente es una víctima de este sistema, por lo tanto hay que cambiar el sistema para que no haya delincuentes. Bueno, eso se ve que no funciona. Lo que funciona es darle responsabilidad individual a las personas y que las personas se hagan cargo de lo que hacen, ¿no? Y si hay que tener una política de represión. Claro, y entonces... si hay que tenerla, hay que tenerla. Claro. ¿No? Y entonces sí, es como ese cambio de... Eso, bueno, que digo, eso es liberal. Eso, sí. Quieran o no, son bases del liberalismo. La jerarquía, ¿no? En las cuestiones importantes, proteger la vida, la libertad, la propiedad, claro. Que no te maten, que puedas... comer, ¿no? Sí, Esa cosa es importante antes de pintar un banco rojo. Creo que la gente está entendiendo eso y eso sí es un cambio cultural. Sí, y que son cosas que por ahí los intelectuales kirchneristas como que desprecian un poco porque dicen, bueno, pero esta gente no lee o no tiene formación intelectual, pero es algo de la cultura general, ¿no? De ciertos principios o ciertas cosas que se entiende que hay que hacer de una determinada manera, y eso sí que es una defensa de algo concreto y no solo de la figura de Milei así de manera abstracta. O sea, si Milei hubiera salido a decir que ahora va a expropiar empresas y que va a gestionar mejor el Estado y va a aumentar los impuestos, yo creo que no lo habría aplaudido a prácticamente nadie. O sea, hay como una idea de que Milei sí logró instalar, de que hay que hacer algo y que se esforzó mucho por instalarlo, ¿no? Porque cada vez que salía a hablar en público, desde hace ya casi 10 años, ¿no? Desde que empezó en el 2016, poco a poco a salir en la televisión, que siempre viene repitiendo lo mismo, de que hay que liberar los mercados, de que el Estado es el problema, de que los impuestos son un robo, de que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida, ¿no? Yo creo que primero está la vida. Sí, la vida, la libertad y la propiedad. Y después, claro, mientras no haya violencia, está la libertad de la persona, la voluntad de la persona. Y la propiedad, digamos, lo que materializa eso, ¿no? El cuerpo como primera propiedad, por ahí, sus bienes. Claro. Eso es lo importante, proteger eso y, ¿no? Después, otras cuestiones de redistribución, ponele. Y yo creo que una parte importante del pueblo argentino lo entendió eso. O sea, lo entendió y ahora lo comparte. Y eso sí que es un gran mérito de Milei, que te genera este cambio cultural que también se ve en el que el peronismo pierde su base electoral, porque decimos muchas de estas personas que fueron ayer al Congreso, ¿no? A ver el discurso de Asunción de Milei, que dijimos que son de todas las edades, ¿no? De todas las clases sociales, de distintos puntos geográficos. Hay muchos que antes eran votantes tradicionales del kirchnerismo. Y que hoy en día ya eso no los convence y que incluso podría ser hasta bastante complicado para el kirchnerismo recuperar esos votos ya. Porque una vez que ya se dieron cuenta de que los engañaban, es difícil volver a engañarlo. Es que el progresismo tiene un problema de jerarquías. Jerarquías de valor, de que no entienden qué es más importante que... O sea, qué parte es más importante de que sí o sí hay que cuidar ciertas cosas antes que otras. ¿Sí? O sea, te hacen una política de género y te ponen a pintar bancos rojos.
o ponele, te hablan de los cupos. Sí, O te hablan de, o en las facultades vos veías, bueno, pero ahora yo ya no quiero resistir más, decían. Yo ya quiero ganar nuevos derechos. O sea, la gente, ¿querés ganar nuevos derechos? Inclusión, ¿no? Derechos de tercera o cuarta generación, podríamos decir. Después podemos clasificarlo. Sí, que no. Derecho al medio ambiente, por ahí. Cosas abstractas. Porque eso para ellos un derecho es que el Estado te dé algo. No, pero ponele, O sea, ponele es que como eso es un banalizar. Claro, pero es banalizar ya la palabra derecho, ¿no? Derecho es que el Estado decide, bueno, ahora te voy a pagar esto, entonces. Es como si el Estado nos pagara un micrófono mejor y nos dice, bueno, ahora tenés derecho a un micrófono, ¿viste? Bueno, donde hay un derecho hay una necesidad, decía Evita. Anda, al revés, donde hay una necesidad. No hay necesidad de un derecho, perdón. Pero la cuestión es esta. Ponele que eso es un derecho. Ahora, hay otra cosa que es anterior que es más importante, que es poder comer. Claro, sí, no ven la prioridad de la gente y más que nada en esta situación de tanta crisis de que se vuelve todavía más prioritario eso, ¿no? Entonces la pregunta es cómo no van a perder las elecciones si aparece un tipo y durante 7 años, o sea, largo tiempo, se costó, se la pasa diciendo en los medios de comunicación, primero hay que comer, primero hay que dejar de robar. Sí, ¿no? sí, ese es el tema. Y yo creo que ya algo casi irreversible porque, como dije, todos los sectores es difícil que vuelvan al kirchnerismo, aunque sea en su totalidad, ¿no? Por ahí una parte los vuelve a votar, pero la totalidad es muy difícil que vuelvan. Y que incluso esto ya se habla en varios intendentes, ¿no? Del peronismo, gobernadores del interior, que ven que Milei ganó en sus provincias y que dicen, bueno, esto, la única explicación es que nuestros votos se fueron para Milei. Porque hay lugares históricos del interior de que el peronismo venía ganando desde siempre y que ganó Milei, y que es la única explicación, ¿no? De que Milei logró perforar el piso del peronismo, algo que no se hacía desde el 83 prácticamente. Y se venía... tampoco en el 80. No recuerdo. Sí, en el 83 a veces. O sea, creo que la UCR sí ganó en. Sí, ganó, pero ganó por. No por tanto, ¿no? El peronismo sacó 40 y pico. Claro, el peronismo sacó 45, 46. Claro. Y después el peor resultado había sido el de Menem del 90 y... el de Menem, no, perdón, el de Duhalde del 99, que había sacado 38. Pero después siempre estuvo el peronismo por encima de 40. Incluso llegó a tener momentos, bueno, a partir del 2003, que sumando todas las expresiones peronistas superaban el 60%, ¿no? Sí, cuando sacaste la UCR. Claro, y hoy en día eso parece prácticamente imposible. O sea, hoy en día creo que nadie se imagina el peronismo sacando más de 40% así solo. Sin tener más alianzas o más cosas. Y que de hecho uno ve que cada vez se tuvieron que ir aliando más, ¿no? Porque durante todo el kirchnerismo se fueron peleando, ¿no? Los kirchneristas, después Massa, al PJ, todo. Y ya en el 2019 tuvieron que unirse para ganarle a Macri. Y hoy en día unidos apenas si pueden llegar a resistir un poco. Entonces es muy interesante. Yo acá vi las composiciones del Congreso, que me parece interesante para ver esta evolución, ¿no? De cómo fue cambiando los votos. Por ejemplo, en el 2011, cuando Cristina ganó con el 54%. ¿Ese es de 2011? 250 diputados. ¿Diputados? No, sí. No recordaba, pensé que era hace tiempo que estaban en 257. No, parece que no. Y vos fíjate que el Frente para la Victoria tenía 130. O sea, el kirchnerismo tenía mayoría absoluta, ¿no? Y después tenías, por ejemplo, la Unión para el Desarrollo Social, que tenía 47, que era un partido de oposición, así medio de centro izquierda, ¿viste? Creo que era. Creo que no me acuerdo de quién era. Después tenías el Frente Amplio Progresista, también 19 diputados, y todo dividido, ¿no? Tenías la Coalición Cívica de Carrió, 13 diputados. Tenías Compromiso Federal, que tenía 16 diputados, que era un partido que después se unió al PRO, ¿no? Después tenías, el PRO, 18 diputados, junto al peronismo federal, el PRO. Sí. O sea, era todo una hegemonía absoluta del kirchnerismo, que tenía mayoría absoluta, y la oposición, gran parte que ideológicamente estaba de acuerdo. O sea, no nos olvidemos que, por ejemplo, la expropiación de YPF se la votaron a favor los radicales también. Luis Juez. Casi todos los radicales. Luis Juez. Sí, no, Luis pero Juez, que ahora Negri, hablaba de, Cornejo. se tiene que hacer cargo. Ahora que sí lo... No, sí, por eso. Y esto era el caso del 2011. Después vamos al 2013, ¿no? Que son las legislativas que había perdido el kirchnerismo. Y sin embargo sumó diputados, 131 para el Frente para la Victoria. Que acá ya sí eran 257 diputados, ¿no? Después tenías el Frente Progresista Cívico y Social. Uy, recuerdo eso. Que tenía 63 diputados, era la principal oposición, ¿no? Sí. Que era más bien de centro izquierda. Hoy en día podemos decir que sería como el sector más parecido a la izquierda del radicalismo, ¿no? Pero para que veas el cambio cultural, ¿no? De que tenías que prácticamente toda la Cámara se dividía entre el kirchnerismo y lo que hoy sería el radicalismo de izquierda. Sí.
Y que hoy en día el radicalismo de izquierda ya está marginado, ¿no? La mayoría Pero no lo ese acepta. Frente Progresista Cívico Social, todos esos sectores eran la derecha. Bueno, en ese Eran los momento... sectores de derecha. Acá tenés la izquierda, que es el Frente para la Victoria, y por ahí, viste, Y el Frente de Izquierda. Claro, el Frente de Izquierda, los troscos. Todos los otros sectores eran o de centro o de derecha. Claro, se percibía en ese O de momento. centro derecha. Claro, en ese momento se percibía que era No, así. incluso el contenido también. Bueno, contenido le votaban las cosas bastante a Cristina. No, pero por ahí querían una política de seguridad más fuerte. Por ahí decían es importante mantener la división de poderes, la república. Eso podríamos decir que es algo de derecha, es algo más, si querés, liberal en ese sentido. Hay que dividir el claro, poder. pero económicamente no proponían nada distinto. Y económicamente, por ahí no hay que expropiar empresas. Claro, A ver, si vos querés expropiar YPF, yo te lo voto, pero pero expropiar más no, o sea, no, tampoco es para tanto. sí, Y nada más, o sea, no te abuses, no me gusta mucho la relación que tenés con Venezuela, eso era, y ya está, todo lo demás, bajar impuestos, liberalismo, no, neoliberalismo malo, todo eso. Por eso Era una era la hegemonía. derecha y centro derecha, pero eso era la centro derecha. Bueno, ¿sí? pero por eso, o sea, era la posición que hoy en día diríamos que es una centro izquierda, ¿no? Me parece algo básico, respetar la división de poderes debería ser una postura política, creo yo. No, es de derecha. El pueblo se expresa y quiere un liderazgo fuerte. Ah, claro, en ese momento era. Y bueno, Pero por eso digo. Hace 10 años, tampoco. Por eso digo, para apreciar el cambio, ¿no? De que Hace en ese poco. momento esa era la mentalidad. Hace 10 años, 2013. Después tenías un montón de partidos chicos. Después el Frente Renovador de Massa, ¿no? Que tenía 16 diputados. Y el PRO con 17 no, diputados. el PRO era lo más de derecha. Ah, y el PRO con 17 diputados. Pero el PRO estaba lleno de Lipovetsky. Todos eran Lipovetsky. Sí, también. No era el PRO de ahora, también. No era Bullrich. No, por eso. Entonces, este era el panorama hace tan solo 10 años. Después para ver cómo fue evolucionando y cómo se fue empezando a debilitar por ahí de a poco todo, ¿no? En el 2015 ya... 2015, mirá, ya aparecen los dos bloques. Se van formando. Aparece Cambiemos justamente. Y tiene 87 diputados. Que también hay alguna cosa por ahí más de centro derecha. Pero también estaban Carrió, estaban los radicales, ¿no? Todos los que ya sabemos. Y el Frente para la Victoria sí que baja bastante, baja a 93. Y esto es interesante, que tal vez pueda ser una anticipación de lo que podría pasar el año que viene. Y es que baja a 93, pero ya el 4 de febrero de 2016 baja a 81. Y ya en junio del 2016 baja a 72. Porque se le van saliendo diputados, ¿no? Y se van haciendo sus propios bloques. Ahí en el medio del bloque... El bloque... Este. Sí. Bueno, aquí este es el bloque de Massa, ¿no? El que era Massa con todo el UNA. peronismo federal, que eran 37 diputados. Y después los que se fueron del kirchnerismo, que hicieron el bloque del PJ, que eran 17. Y después tenía los progresistas, que eran 8, y bueno, después todos partidos menores, ¿no? Ahora vos fijate también cómo hasta acá, incluso sumando el PJ, ¿no? El Frente para la Victoria, y UNA, que era el partido de Massa, que en ese momento también se veía Massa como a la derecha, ¿no? Y ahí, sumando todo eso, tenías, ¿qué? 79, 89, 96 y 126 diputados. Sí, tenías una mayoría absoluta casi. Sí, casi ahí, ¿no? Sumas uno más, uno menos, sí. Y Cambiemos 87. Y después se fue debilitando más, ¿no? Ya en el 2017 Cambiemos llegó a 108. El Frente para la Victoria bajó a 65. Después Argentina Federal, que era esta alianza del PJ, quedó en 31. Y UNA, que era el de Massa, quedó en 20, ¿no? Entonces también se fue debilitando incluso la sumatoria del peronismo. Después ya en 2019, bueno, se recuperó un poco porque ganó Alberto. Pero ya quedó dividido así en los dos bloques que conocimos estos años, ¿no? Frente de Todos 119, Juntos por el Cambio 116. Y bueno, después tenía... Pasa que ese Frente de Todos también sumó toda la pata de Massa, que era ese sector de centro. O sea, no es solo Frente para la Victoria. Sí, Claro. Frente para la Victoria, más grandes sectores de lo que yo dije recién, la centro derecha. Claro, lo que era... El momento de lo que en 2013. el 2011 se pensaba que era la derecha. Claro, el candidato del fondo. Sí. Y ahí tenés entonces cómo fue cambiando, ¿no? Porque vos tenías el Frente para la Victoria con una fortaleza enorme y con un discurso bien ideológico, y todo lo otro era la derecha. Y después poco a poco se fue debilitando y tuvo que Y terminar... fue sumando a esa gente. Claro, y tuvo que terminar sumando a esa derecha para poder llegar, pero ya ni siquiera con mayoría absoluta, ¿no? Porque con 119 tuvo que negociar con algunos sectores de los radicales que le votaban, ¿viste? Alguna cosa. Pero ya no era esa mayoría del 2011 que votaban lo que querían sin preguntarle a nadie. Entonces, acá se ve como cierta evolución. Y bueno, ya 2021, que tuvimos ya el resultado, ¿no? De Juntos por el Cambio con 116 diputados, el Frente de Todos 118. Y ya aparecen los bloques liberales, ¿no? 2 de Avanza Libertad, 2 de la Libertad, La Libertad Avanza y 2 de Avanza Libertad.
Claro, ahí los 4 diputados liberales. Y fíjate cómo ya se le van desprendiendo algunos al Frente de Todos, ¿no? Que aparece acá el Movimiento Popular Neuquino por su cuenta, con un diputado, ¿no? Pues el Partido de Santa Cruz con 2 diputados por su cuenta. Fíjate cómo se van desprendiendo. 4 que son de las provincias independientes. Y 8 que ya son del bloque más que era el de La Baña, pero ya con una impronta más de Schiaretti, ¿no? Que Schiaretti va ganando poder y que lo va marcando más con un discurso anti-kirchnerista. Entonces es como que se va moviendo todo, se va debilitando, incluso queriendo sumar a más sectores cada vez como que tienen un techo más bajo, el kirchnerismo. Ese es el problema. Parten de un piso más bajo. Sí, un piso más bajo y un techo más bajo, sí. Y después están las elecciones... Porque supongamos que lo que podría pasar ahora por ahí, que ahora lo vamos a ver, pero me adelanto un poco. Supongamos que cierto sector de Juntos por el Cambio decide irse, que es verdad, ¿no? Ya se fue. Pero de forma masiva, un sector grande, y se van a Unión por la Patria. Ajá. O sea, ¿qué es lo que digo? Que el techo no sé si está más bajo, puede ser, pero más que nada el piso está más bajo. Sí, eso es lo que veo, más que nada el piso, que tiene que hacer ese rejunte y el punto de partida de ese rejunte es cada vez más chico. Claro, ¿no? Y lo que pasa es que justamente al tener que juntar cada vez más gente y tanta gente, es más difícil mantener la unidad, ¿no? Como dijo Grabois, nosotros estamos perdiendo la doctrina. Claro, ahí está. Y sí, porque vas sumando gente porque sí, solo para oponerte, que es un poco lo que hizo Cambiemos al principio, ¿no? De sumar gente que por ahí no tenía tanto que ver para oponerse al kirchnerismo. Porque tiene un piso bajo. Claro. Volviendo, ¿no? Grabois dijo, estamos perdiendo la doctrina. Vos sumás todos estos sectores que podrían decirse que son centro-izquierda, y el peronismo cada vez es más chico, o sea, tenés un piso más bajo de partida. Y ese bloque, entonces, ¿qué es? Ese bloque con esa sumatoria de todo ese rejunte, ¿qué es? ¿Son del centro izquierda? O sea que podríamos decir que es como una especie de socialdemocracia, ¿no? Sí, se va yendo más por ese lado. Podemos decir que en un futuro vamos a tener 2 bloques. Bueno, tampoco... ¿no? Bueno, no vamos a adelantarnos, seguimos con el siguiente. Claro, vamos a ver el bloque de este año, ¿no? Y ahora porque decimos. Ahí terminamos justamente toda esta evolución que había dicho, el 2021... 118 al Frente de Todos, 116 Juntos por el Cambio, y ya se ven como estos desprendimientos, ¿no? Los liberales, ya es Schiaretti más por su cuenta, los bloques provinciales, todo esto. Y después llegamos al 2023, que acordémonos de que en el 2023 los kirchneristas dijeron que Massa hizo una gran elección, ¿no? O sea que ese 37% de Massa se vio como un milagro, como que... Yo creo que fue una gran elección. Bueno, pero ahí tenemos que, siendo una gran elección, es el peor resultado del peronismo de la historia. Y acá se ve también todo este cambio de que hoy en día ya un kirchnerismo en 37 se ve como una gran elección, ¿no? Sí. Cuando justamente hace tan solo 10 años el peronismo sumado Massa más Cristina tenías que el 60% de la población que los votaba. Y acá tenemos los bloques de este año que Unión por la Patria quedó solo con 100 integrantes. Y después quedó el PRO con 37. Que Unión por la Patria ya no es equivalente al Frente para la Victoria. No, es más del Frente de Todos, va. O sea, es que Frente para la Victoria más ciertos sectores. Sí, por eso lo que fue el Frente de Todos, eso. El Frente de Todos con otro nombre, ¿no? O sea, Cristina, Massa, Alberto, ¿no? Algunos radicales más kirchneristas. O sea, es más eso. Y después quedó el PRO con 37, después la Unión Cívica Radical con 35, la Libertad Avanza con 33. ¿No? Son como los bloques principales. La misma cantidad que el PRO. ¿Quién? La Libertad Avanza. Sí, están ahí, ¿no? 37, 35, 33. Para que vean, ¿no? Como... la fuerza que tiene. Sí. La magnitud. Y el tema es que esos son los principales. Y después tenés los aliados, ¿no? Porque por lo general en las noticias como que se suman los aliados y te van un poco más alto, ¿no? La Libertad Avanza 35, 36. ¿No? Como quedó conformado oficialmente, tenés así. Y después tenés Innovación Federal que tiene 9. Que este bloque que Francos consiguió que ya se dividiera. Que estos de Innovación Federal estaban en Unión por la Patria. Y ya se dividieron y se hicieron su propio bloque. Y por eso Unión por la Patria quedó con 100. Que es el peor resultado viendo toda esta evolución desde el 2011, ¿no? El Frente para la Victoria tenía 130, 120, 118, incluso sumando más sectores, ¿no? Después sumó a los de Massa y quedó con 118 y fue bajando más. Y hoy, sumando a todo el kirchnerismo junto, tienen 100. O sea, sumando absolutamente a todos, tienen su menor bloque de todos los últimos 10, 15 años. Hagamos una sumatoria de los bloques opositores al gobierno. Metamos, obviamente, Unión por la Patria. Ajá. Y no sé si tiene mucho sentido porque muchos son negociadores, ¿no? Innovación Federal te va a negociar, por ahí te vota en contra, te vota a favor. Igual que quería terminar de leer los bloques primero. Bueno, dale. Después de Innovación Federal tenés Cambio Federal, que tiene 9. Sí.
que es el bloque este de Pichetto, de Monzó, de López Murphy, que son gente que era más cercana al PRO, pero que bueno, ahora se dividió y quieren negociar con Milei, pero sin apoyarlo mucho, ¿viste? Como que están ahí medio en el centro, podemos decir. Después tenemos el bloque de Schiaretti, ¿no? Que tiene 8. Después tenés la coalición cívica, que tiene 6. Después el Frente de Izquierda, que tiene 5. Y después tenés bloques más bien provinciales, ¿no? Tenés uno que se llama Ahora Patria, que son 3, que son también de los gobernadores, ¿no? Después tenés otro que es interesante, que es Buenos Aires Libre, que es un bloque que hizo Píparo con otra diputada, que se separó de la Libertad Avanza, pero que es previsible que le vote la mayoría de cosas a favor, ¿no? Y después tenés, bueno, la Unión Mendocina, otro provincial que tiene 1, ¿no? Después tenés el SPED, que se quedó solo en su bloque de Avanza Libertad. Y después, bueno, tenés otro de Santa Cruz, otro que se llama Producción y Trabajo, ¿no? Que también más ligado al PJ, pero por fuera del kirchnerismo, o un diputado más. Tenés muchos de un diputado. Entonces el tema es que hay mucho para negociar y el kirchnerismo puede ser una oposición bastante débil. Porque sacando Unión por la Patria, todo el resto pueden ser oposición, pero que está abierta a negociar, ¿no? Bueno, pensemos en la oposición que no negocia. O supongamos que Unión por la Patria es una oposición que no negocia. Son 100. Le sumamos el Frente de Izquierda. 105. 105. ¿Qué más? ¿Alguno más que se oponga? Que se oponga a las reformas básicas. Porque ya hasta la coalición cívica te podría negociar ciertas reformas. A ver, porque me imagino un hipotético caso donde no salen las reformas y donde se manden estas cuestiones por DNU. Entonces se tienen que juntar para derogar esos DNU, ¿no? Claro. Y serían esos 100 más Frente de Izquierda, 105, necesitan 129. Sí, necesitan sí o sí a una parte de los radicales o de la coalición cívica. O sea, si no consiguen ponerse de acuerdo con los radicales o con la coalición... con la coalición cívica solo no alcanza, ¿no? Necesitan 24 más. Claro. O sea, tendría que ser la coalición cívica y la mitad de los radicales, ni siquiera un poquito, la mitad de los radicales. Para tirar abajo, por ejemplo, baja de impuestos, recortes... Claro. O si no, convencer a muchos de estos bloques de un diputado, que ahí te pueden sumar 9 más, ¿no? No, necesitas 24. Claro, o sea, sí o sí necesitan una parte de los radicales. Entonces, sí, es un momento de... No, ahora viéndolo así, no pueden derogar los DNU. No, se le complicaría mucho. Pueden derogar los DNU. Y después en el Senado también es incluso complicado, porque es más o menos la misma composición, aunque con menos gente, ¿no? Pero más o menos es la misma proporción. Tendríamos que ver también. Sí, es más o menos lo mismo. Pero acá, si querés te lo busco, ¿no? Pero básicamente quedó así. Y yo lo que quería mostrar es como esta evolución de cómo cada vez el kirchnerismo tuvo que incorporar a más gente y tirarse más a lo que ellos consideraban la derecha, ¿no? O el neoliberalismo. Sí. Y aún así, cada vez ir sacando menos votos e ir debilitándose más y no tener esta capacidad de imponer ningún tipo de discurso ni de generar ningún tipo de sentido común, ¿no? Como podían hacer tal vez en otros momentos históricos, ¿no? Cuando Cristina decía que no había que importar ni un clavo. O bueno, cuando Macri... No, pero eso no tiene ya ningún sentido. Ahora esa Unión por la Patria es... hasta hace poco adhería a los que decía Massa, ¿no? Claro. Hay que bajar impuestos. Bueno, pero no, justamente por eso, para ver el cambio, ahora no tiene ningún sentido. Pero hace 12 años era el discurso de la presidente más votada de la historia, ¿no? Con 54%. Sí. Que era justamente Cristina. Entonces vemos todo este cambio, esta evolución. Y nada, yo creo que por eso podemos decir que este es el fin de una era en la historia argentina. Yo ya veo que estos cambios son bastante irreversibles, ¿no? El pueblo, hay un sector importante que está convencido de estas ideas del liberalismo. El kirchnerismo no tiene capacidad de bloqueo legislativo, ya vimos, y cada vez se debilita más. Y parece que es la tendencia, ¿no? Que con cada elección el piso del peronismo como que baja un poquito. Porque cada vez se va desgastando más. Sí, y esta composición, recordemos lo que dijimos en el directo, el último directo. El de ayer. El de ayer, sí, el último directo de ayer. Que tiene como un rezago, porque más que nada senadores se renueva por tercio, o sea, 8 provincias solamente renovaron senadores. El resto no, tenemos la composición de 2019. Claro, ¿no? Ya en el 2025 incluso se van a vencer muchos senadores que entraron en el 2019 cuando Alberto sacó 48. Claro, y diputados se renueva por mitad, o sea, la provincia de Buenos Aires tiene 70 diputados, renovó solamente 35, entonces tenés esos rezagos. O sea, esta no es la composición de lo último que votó la gente, ¿eh? No, es incluso teniendo en cuenta lo que se votó en el 2021, claro, obvio. Y después en el Senado, mira, acá lo tengo, no sé si querés que lo lea. No, sí, yo también lo tengo. Bueno, pero dale.
Que la Libertad Avanza tiene 7 senadores, son 72, ¿no? La mayoría es con 37. La Libertad Avanza tiene 7 y el PRO tiene 6, serían por ahí como los principales aliados del gobierno. Después tenés la Unión Cívica Radical que tiene 13. Después tenés este bloque de Cambio Federal que tiene 4. Después tenés la Unidad Federal que tiene 3, ¿no? Que son así más peronistas del interior, así más de negociar. Después tenés el partido SER, que es de Santa Cruz, que tiene 2. Hay un partido provincial de Santa Cruz. Después tenés el Partido de la Justicia Social de Tucumán, que tiene 1. Después tenés el de Juntos Somos Río Negro, que tiene 1, ¿no? No, pero estos son todos que se fueron del oficialismo, el antiguo oficialismo. Se fueron, sí. Pero enseguida. Pero ya se habían ido de antes, ya desde el 2021 se habían ido. O sea, de hace 2 años. Y toda esta gente que puede negociar perfectamente, ¿no? Y que si vos sumás la Libertad Avanza de vuelta, ¿no? Con el PRO, tenés ahí 13 senadores. Y si conseguís sumar los de la Unión Cívica Radical, tenés 26. Y sumando a estos provinciales te da la mayoría, ¿no? Obviamente hay que negociar mucho. Y después tenés la oposición, que sería Unión por la Patria, que tenés 33 nomás. Y después tenés 2 que son de Misiones, del Partido de la Concordia Social, que están más con el kirchnerismo, pero que están en otro bloque. Entonces en el Senado sí que hay como más capacidad de bloqueo, pero hasta ahí, ¿no? Incluso hay que ver hasta qué punto no se empieza a dividir esto, porque esta oposición de Unión por la Patria ya está dividida en 2 desde hace 1 año y pico, ¿no? Que se había dividido entre este bloque de Unidad Ciudadana y el otro que no me acuerdo cómo se llamaba. Claro, todavía hay más para romper. A eso Sí, sí. Esta foto que tenemos ahora, quizás no sea la foto dentro de una semana. Sí, o dentro de unos meses. Ahora creo que... quizás dentro de una semana ahora se deben estar rosqueando lo del proyecto de ley. Bueno, ya de hecho hoy, lunes que estamos grabando esto, Villarruel aparentemente va a estar todo el día en el Senado hablando con distintos senadores, con distinta gente, y bueno, ahí va a estar discutiendo. Si ahora se está rosqueando sobre eso, quizás hoy a la tarde o mañana veamos un rompimiento. Así que hay que estar atentos. Sí, porque yo no estaría tan seguro, pero podría ser, ¿no? Sí, a ver, vos tenés Unión por la Patria y tenés la mitad que quieren votar una reforma y los otros dicen, no, pero nosotros somos soldados de Cristina y de Perón. Bueno, hay que ver qué postura toman, ¿no? Puede ser que ese video, puede ser que digan, bueno, no, hay que ser una oposición unida, algo así. Igual depende porque justamente con esta ampliación, ¿no? Y este cambio de cultura, de que se fue sumando cada vez más gente que piensa distinto, es lo que decíamos hace un rato, que la unidad cada vez es más difícil. Bueno, de hecho fue el principal desafío de Alberto en su gobierno, fue ese, mantener la unidad, ¿no? Algo tan básico. Siendo gobierno, ¿no? Se querían romper siendo gobierno. Sí, sí. Y que Alberto decía, mi prioridad es que no se rompa nada. Así que sí, está complicado, ¿no? Hay un cambio cultural importante, ¿no? Los bloques legislativos que tiene no son tan fuertes, son más débiles que nunca. Y encima están en un peligro, ¿no? De romperse, o por ahí no de romperse, pero que alguna parte vote de otras cosas a favor, ¿no? Y se voten distinto. Entonces yo creo que sí, que ahora... O sea, no es como el gobierno de Macri, que todavía se veía como que seguía esa vieja Argentina, ¿no? Que asumió Macri, pero bueno, seguía habiendo un control del Congreso más del peronismo, que los sindicatos seguían estando fuertes, ¿no? Que no había un discurso tan rupturista, que Macri decía no hay que privatizar, que tenía muchos aliados del radicalismo, de la coalición cívica. Sí. Hoy en día, en cambio, veo que Milei asumió sin deberle nada a ningún político, a ningún sindicalista, ¿no? Con un discurso mucho más rupturista, con un Congreso mucho más fácil para negociar, con un kirchnerismo que no puede bloquear nada, necesita sí o sí otros aliados para poder bloquear, y con los sindicatos más débiles que nunca, y con un pueblo pidiendo todas esas reformas y que las comprendió y las aceptó en una mayoría importante. Sí, hay que estar atento también qué es lo que va a pasar con Juntos por el Cambio. Si van a seguir así, si vemos por ahí, sería inusual, porque ya creemos que no va a pasar, por lo menos de mi parte. No creo que se vaya a unir con la Libertad Avanza para formar un nuevo bloque. No, un nuevo bloque no, pero no creo que votar cosas a favor puede ser. Pero más que se vayan más diputados de Juntos por el Cambio, sí, eso yo creo que va a pasar. Bueno, de hecho, Juntos por el Cambio... Ya se fueron, ¿no? Ya se fue Coalición Cívica. Claro, ya se rompió una parte, se fue Coalición Cívica, recordemos, ¿no? Lo que pasó. Sí, pero de hecho, el interbloque Juntos por el Cambio no existe. O sea, yo que estaba leyendo acá estos diputados, hoy en día no existe, como existió estos últimos 2 años, un bloque Juntos por el Cambio. Existe un bloque del PRO, un bloque de los radicales, y un bloque de la Coalición Cívica, y un bloque de Cambio Federal, ¿no? O sea, no es que se unieron en un bloque común de Juntos por el Cambio, está cada uno en su bloque. Entonces ya en realidad sí, o sea, ya se rompió. O sea, no existe Juntos por el Cambio. Porque esto, después de cada elección, lo tienen que
tienen que volver a... No, tienen que volver a armar el interbloque, sí. Y no lo conservaron. No, tal vez que lo hagan en estos días, pero no parece muy probable. Entonces, Sí. como que está ahí. Pero bueno, eso. Pero no bueno, sé. algunos por ahí, entonces, algunos sectores del PRO, que yo creo que si no están de acuerdo, yo creo que se van a ir del PRO. Bueno, sí, lo que decían es que tal vez No. que una parte de los radicales y del PRO y la coalición cívica hagan un bloque que sería como el heredero de Juntos por el Cambio, pero con otro nombre, ¿no? Y después el sector Y que sea duro del sí. PRO y los de Cambio Federal se queden como independientes. Entonces, atentos a eso, ¿no? Esa cuestión. Sí, vamos a ver qué pasa con eso, pero yo lo que veo es eso, ¿no? Que es un cambio de época que se ve institucionalmente y culturalmente en la gente, ¿no? Y de Milei, que, como él dijo, es el primer presidente de la historia argentina que tiene el mandato popular para achicar el Estado, que lo votaron específicamente para eso. Estoy viendo, ¿no? La atomización que hay, ¿no? Estoy viendo la imagen. Podríamos poner la imagen del Senado y diputados. Sí, sí, sí. Es interesante, hacía bastante tiempo que no veíamos esta atomización, desde los 2000 más o menos. No, bueno. Así, en tantos Claro. colores, sí, desde los 2000 más o Claro, lo menos. que pasa es que desde los 2000 que la oposición siempre estuvo atomizada, pero siempre tuviste un kirchnerismo unido, ¿no? Y que te daba como esa mitad que sí que estaba unida. Ujú. Y nada, hoy en día es como que ya el kirchnerismo perdiendo tantas Yo creo bancas que y todo, está más Yo atomizado. creo que Unión por la Patria se va a romper. Sí, No tiene sentido. Es posible, sí. Ujú. Yo creo que, más ya siendo que se fueron estos 9 de Innovación Federal, capaz que se ve alguno más, pero quedan 80 y pico que son ahí Unión por la Patria. Sí, más que nada porque esta conformación de Unión por la Patria no es como las anteriores, no es como por ahí, no sé, el Frente de Todos o Frente para la Victoria. Son sectores de dirigentes kirchneristas más duros. Sí, hay Sí. muchos de la cámpora, sí. Hay muchos de la cámpora, metieron gente que por ahí no son tan de las provincias, ¿no? Que como que se aseguraron esos votos por ahí ideológicos, Sí, un poco más que otras veces. Puede ser, sí. Hay que ver qué pasa, pero bueno, no sé si querés decir algo más. No. Vamos cerrando. Más que nada era una reflexión de esto, ¿no? De ver el cambio de época que se está viviendo en la Argentina y de que yo creo que se viene realmente una nueva Argentina, ¿no? Cosas muy distintas, reformas muy profundas y que se ve, bueno, obviamente en el discurso de Milei, ¿no? Esto de la cultura, los cambios institucionales y se ve incluso internacionalmente con el hecho de que, bueno, hoy Argentina firma su ingreso a la OCDE, ¿no? Supuestamente, Sí. según anunció Diana Mondino. Ujú. Así que incluso internacionalmente se ve este giro de 180 grados hacia otro lado. Y que vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a ser interesante. No sé si querés decir algo más. Vamos cerrando ya. Dejen me gusta, compartan si les gustó el video. Y acuérdense de que si nos quieren apoyar a que nos podamos dedicar a esto por más tiempo, tenemos los links del cafecito y el Patreon, que nos pueden hacer una donación o suscribirse mensualmente, tan solo por $1 por mes para conseguir beneficios, ¿no? del canal. Y agradecemos también a quienes nos donaron en el directo de ayer, que son TDK, Rey Bill y Daniel. Muchas gracias por sus donaciones que nos motivan a seguir haciendo esto, ¿no? Y a poder dedicarle más tiempo, justamente. Así que bueno, sin nada más que decir, nos estamos escuchando.